¿Qué tal, amores? Espero que estés genial. Mira qué pañuelo más cookie vamos a tejer hoy. Súper práctico, económico, lo tejes rapidito y lo puedes meter en el bolso por si acaso. Vaya, que me parece un regalo o un autorregalo perfecto. Así que si te parece, empezamos. Bien, pues este pañuelito he de decir que es súper tendencia. Muchas diseñadoras están vendiendo el patrón y tengo que aclararos que yo no he comprado el patrón, no lo estoy copiando literalmente de nadie, simplemente pues lo he visto y me he inspirado en esto pues para hacer un regalito de Navidad que no nos va a salir caro, ni muy trabajoso, ni nada de nada. De Navidad o de cumpleaños o de nada, o para ti misma, ¿sí? Entonces, ya tenemos de hecho esta técnica en el canal, no es ningún descubrimiento. Tenemos un chal que os pondré por aquí que también está tejido de la misma forma, es un poco más grande. Y con esto os digo que lo podéis tejer todo lo largo y ancho que os apetezca. A mí me gusta así pequeñito porque si no ya estamos hablando de otra cosa. O sea, o es bastante más grande o es pequeñito para hacer este efecto de pañuelo y ya está. También podéis hacer vuestra versión perfectamente. Lo podéis hacer con lana matizada, con rayitas, en fin, como queráis. Podéis hacer el borde después, o sea, hacerlo todo de punto bobo y luego hacerle el I-cord todo alrededor, que de hecho también tenemos un vídeo que también os pondré por aquí para contornear con I-cord cualquier prenda. O sea que ya veis, podéis hacer lo que queráis, la mitad de un tono, la otra de otro, en fin, imaginación al poder, como siempre os digo. Ya habéis visto que queda gracioso, que bueno, no sé, a mí me recuerda, según como lo pones, pues me recuerda como un pañuelo parisino, de estos así tan cucos, en fin, que tiene su gracia, sí. Pues vamos a empezar. Os digo también las medidas. Mirad, aquí solo hay una madeja, ¿eh? Yo hice mi muestra para que, a ver si conseguía con 50 gramos y perfectamente. He de deciros que cuando yo acabé el chal, cuando lo tenía aquí a la mitad, esto medía como unos 38 centímetros, de aquí hasta la punta. Y ahora mide 60, después del bloqueo, que consiste en sumergirlo durante 15 o 20 minutos y luego secarlo así estirado con unas agujas en una plancha que se pueda pinchar agujas y tal. Ha dado mucho, ¿por qué? Pues porque lo he tejido con unas agujas flojitas y porque esto es merino superwash. Y el merino superwash estira mucho. Más de lo que uno quisiera a veces, o sea que hay que tenerlo en cuenta. Lo he hecho con esta lana, es de Valeria di Roma, no sé si ya estará en el mercado o no, pero bueno, es un merino, 125 metros en 50 gramos, que recomiendan tejer. Bueno, pues no lo veo. Aquí solamente pone la muestra que se ha tejido con un 4,5 y es con las que yo lo he tejido. A veces estos merinos te ponen pues de 3,5 a 5 o en fin, porque depende de lo flojo que lo quieras. Pero es muy elástico y entonces cuando bloqueas pues la cosa se alarga. Bien, pues vamos a empezar. Yo la muestra la voy a tejer con el mismo merino, exactamente el mismo, pero con color crudo, porque ya veis que el azul pues como que no resalta mucho, queda muy oscuro. Vamos a montar 3 puntos en la aguja. Y ahora vamos a tejer 4 vueltas de tejido liso. Una al derecho, una al revés, una al derecho y una al revés.
Y ahora lo que vamos a hacer es tejer estos 3 puntos de este lado. Vamos a levantar un punto del centro, este o este, da igual, y vamos a pasar el hilo delante y a levantar sin tejer 3 puntos de este otro lado. Así un poco como podáis, ¿eh? El caso es que levantamos 3 hebritas, damos la vuelta y ahora tejemos estos 3 puntos que hemos levantado al derecho, el que hemos levantado en el centro también al derecho, y ahora cuando nos quedan 3 en la aguja levantamos el hilo y estos 3 los pasamos sin tejer. Y otra vez los 3 primeros, bueno, todo al derecho hasta que llegamos a los 3 últimos. Levantamos el hilo y los pasamos sin tejer. Así. Y todo al derecho hasta que me queden 3 puntos en la aguja. Cuando quedan estos 3, levanto el hilo y los paso sin tejer. Otra vez. Lo mismo. Hasta que me quedan 3 puntos. Levanto el hilo y los paso sin tejer. Así van a ser siempre los bordes. Quedan 3, levanto el hilo, los paso sin tejer. Bien, ahora tenemos que marcar dónde vamos a hacer los aumentos, porque luego esto se va haciendo largo. Aquí, esta va a ser la cara de los aumentos. Y ahora vamos a hacer el primer aumento a este lado. 1, cuando me quedan 3, añado un punto con lazada, así. Levanto el hilo y paso 3 sin tejer. Ya tengo mi primer aumento. Ahora yo lo que hago es que marco donde he hecho el aumento, porque los aumentos son cada 4 vueltas. Entonces lo he hecho aquí. Y hasta que no tenga 2 bordoncitos más, ya sé que no me toca volver a aumentar. ¿Sí? Entonces, lo mismo, ¿eh? Todo al derecho hasta que me queden 3 puntos. Este es el que he aumentado. Me quedan 3, levanto el hilo aquí, pues sé que esta vuelta no me toca aumentar, porque de hecho es una vuelta del derecho, que supongamos que es este, porque es reversible, pero para esto lo hemos marcado. Una vuelta del derecho sí y una no, o sea que esta es la de no. Y yo sigo haciendo lo mismo.
levanto el hilo y paso los 3. ¿Veis? Al principio veréis esto como un poco chuchurrido, pero luego ya va tomando la forma. Entonces, como en la otra vuelta no he aumentado, ahora me toca aumentar. 3 puntos antes del final. Y si no me acuerdo, pues tengo el marcador, que ahora no se ve mucho, pero ya se ve que se van a formar 2 bordoncitos. Hago un aumento de lazada, levanto el hilo y paso los 3 puntos sin tejer. Y ahora, si quiero, ya puedo subir mi marcador de progreso, que no le voy a pinchar en el punto aumentado porque me ha hecho como una vaga muy fea. Aquí mismo. Esto si lo queréis marcar, si no, si ya os aclaráis sabiendo que una vuelta sí y una vuelta no os toca, o sea, una vuelta del derecho sí y una no os toca, este es el aumentado. Yo lo pongo bastante apretadita esta hebra para que me haga menos agujero. Ups. Levanto el hilo y paso los 3. Esta es la vuelta que me tocan los aumentos, pero todavía no me tocan porque lo acabo de hacer. Y aquí voy a revisar que sí es la vuelta que me tocan los aumentos y sí. Luego cada vez se ve mejor, porque hay más tejido aquí. Y si veis 1 y 2 bordoncitos, pues me toca. Lo pongo, levanto el hilo y paso estos 3 sin tejer. Pongo aquí el marcador de progreso, que si no tiene nada colgando mejor. Y lo voy a poner aquí. Lo podéis poner por un lado o por el otro, Yo lo pongo aquí porque me va mejor luego de verlo, pero esto ya como te vaya más cómodo. Cuando me faltan 3, los paso sin tejer. Aquí no me va a tocar porque lo acabo de poner. De momento todo al derecho hasta que llego y me fijo si tengo que aumentar o no. Llego hasta 3 puntos del final y sí tengo que aumentar porque entre el marcador y la aguja ya hay, no sé si ve bien, un bordoncito y el que se está formando ahora. Por lo tanto quiere decir que me toca poner un punto, levantar la hebra y pasar los 3. Y cambiar el marcador, que veis, yo cada vez ya lo voy poniendo más allá del borde para que no se me junte con los aumentos y todo esto. La vuelta, que sería la del revés, pues ya sabemos que todo al derecho hasta los 3 últimos puntos. Levanto el hilo y los paso sin tejer. Voy a hacer un aumento más y ya
empezaremos con las disminuciones porque esto ya es todo igual. Ahora os digo los puntos a los que yo llegué, en mi caso. Aquí me toca aumentar. Levanto la hebra y paso los 3 puntos. Muevo el marcador. Pues así es como hay que ir aumentando todo el tiempo lo mismo, cada vuelta igual. ¿Veis? Y ahora no sé dónde ha aumentado porque claro, esto luego se convierte en reversible. Pues igual aquí que hace un poquito más de... Sí, iba por este lado. Bueno, pues hasta que aquí he tenido 39 puntos en la parte más ancha. ¿Hace falta que sean 39? Pues no. Yo lo que he hecho es pesar la madeja. Cuando me quedaban 25 gramos, he empezado a disminuir. Y ha coincidido en mi caso que me quedaban 50 gramos cuando tenía, 25 gramos cuando aquí tenía 39 puntos. Así que voy a hacer un poquito más para que se vea un poquito más anchito para empezar a disminuir. Pues ya he hecho algunos aumentos más, poquitos, y ahora veis cómo se ve súper clara la señal porque ya las vueltas se forman como más enteras. Aquí tengo el marcador, 2 relieves y ahora tendría que haber aumentado aquí, pero como ya voy a disminuir, pues tengo que llegar hasta 5 puntos antes de terminar la vuelta. Bueno, igualmente se veía, y hacer una disminución, o sea, 2 puntos juntos, levanto el hilo y paso los 3 puntos igual que venía haciendo. Y marco donde en la vuelta que he hecho la disminución, el menguado. He subido mi marcador para seguir sabiendo dónde tengo el derecho o el lado de los aumentos y disminuciones, y aquí pues sigo todo al derecho. Tres puntos antes de llegar al final los paso sin tejer, o sea, es todo el tiempo es exactamente lo mismo en los bordes, y lo único es que cada 4 vueltas vas aumentando hasta que tienes el ancho que quieres, que en este caso ya os digo, yo hice la mitad de la madeja de 50 gramos y ahora os voy a decir cuánto medía de ancho. Aquí no me tocaba menguar porque veis todavía solamente tengo un relieve. Y en esta vuelta sí que me va a tocar un menguado, por lo tanto 5 puntos antes del final lo voy a hacer. Me quedan 3 y 2, 5, cojo 2 juntos, levanto el hilo y paso los 3. Porque veis ahora sí que tenía los 2 bordoncitos. Y esto lo voy a hacer igual que los aumentos hasta que me queden solo el punto este con el que he empezado. Que cuando llegue aquí os
Nos vemos de nuevo porque ahora lo que hay que hacer es cerrarlo con aguja. El ancho más ancho, o sea, la parte más ancha del chal. Uy, este color es que no se ve nada. La parte más ancha del chal mide 19 centímetros. Y ya os digo que de aquí medía pues 38, pero se han convertido en 60. Esto no os va a ceder igual si estáis trabajando con según qué lana, ¿eh? Yo os estoy hablando de Merino Superwash, pero si vais a utilizar otra, pues haciendo una muestra, en fin, o haciendo como yo, que simplemente he probado y ha salido bien a la primera como podía no haber salido. Si trabajáis con acrílico, pues ya sabéis que no bloquea tanto, no cede tanto. Y nada, cuestión de probar. Bien, pues ya he hecho los menguados y ahora aquí, como veis, me quedan los 3 del borde de cada lado y me quedan 2. Si cierro 2, o sea, si cojo 2 juntos, me quedará 1 en medio. Puedo cerrar ahora 3, o sea, coger 3 juntos, o puedo cerrar 2 y luego cerrar 1. Pero siempre me tocará cerrar el último con uno de los del borde. Esto también depende de si te queda lana o no te queda, si vas muy justa, has apurado mucho. Bueno, al final a mí me quedó como medio metro de lana, ¿eh? Apuré, pero me salió bien la cosa. Entonces ahora haríamos los 3 puntos de borde, 2 juntos, levantaríamos el hilo y los otros 3 de borde. Iríamos haciendo prácticamente solo borde ahora ya, porque solo queda un punto en el centro. En esta no me tocaría menguar porque ya he menguado. Y en la próxima ya sí que tengo que cerrar el que me queda. Entonces lo voy a cerrar con uno de... Lo voy a cerrar con este porque el otro lo tengo que dejar sin tejer. Hago así, sigo teniendo los 3 de este borde, levanto, hago la vuelta que sería la del revés y levanto estos 3. ¿Sí? Bueno, pues ahora lo que hay que hacer es cortar el hilo y coser con aguja. Tengo que coser estos 3 y estos 3. O sea que lo puedo poner así. Tiene que ir así. Esto también hay un vídeo en el canal muy clarito con lana bien gruesa y en 2 colores para que lo veáis muy bien, que también te dejaré por aquí. Bueno, y en la descripción del vídeo también te los voy a ir dejando todos. Ups. A ver. De hecho, tengo el hilo aquí. Pero ahora me tocaba empezar por aquí para que esto quedara así como enroscadito. Entonces voy a coger este de aquí, primero encarado, el de detrás, y ahora vuelvo a coger este por el otro lado con el siguiente. A mí así con agujas no me va nada bien, la verdad, pero yo pronto lo soltaría. Y ahora
cojo el de donde sale el de detrás yo entiendo que con 3 puntos y así pues no vas a ver nada, por eso te recomiendo que te vayas a cómo coser estos 3 puntos o directamente los cosas como Dios te dé a entender, porque solamente son 3 puntos. Pero al ser solo 3 y se van retorciendo, ¿ves? Aquí ya se ve que ha quedado bien, pero no sé si se ha visto de la forma que lo he hecho. Pero bueno, me quedo tranquila porque tienes el tutorial para hacerlo. Si no quieres hacer este borde porque te resulta complicado, porque empiezas, porque no lo has hecho nunca, pues nada, lo puedes hacer todo a punto bobo. Y ya está, porque el punto bobo ni se retuerce ni nada, ¿eh? Esto es, por eso os he dicho que esto es muy pequeño, pero si yo lo mojo, pues si lo pones encima de estas piezas que hay, que es como estas alfombras de hacer yoga o así, que se puede pinchar, lo pones un poco estirado y ya está. Y ya te digo, y el mío en último mide 1,20, ¿eh? O sea, queda bien la vuelta al cuello, ya lo has visto, y la mar de bien. No sé, cuéntame qué te parece la idea para hacer un regalito económico, gracioso, que puedes hacer, yo que sé, para un amigo invisible, para unos regalitos, en fin, que yo lo veo muy apañado. Y la verdad es que ya ves, luego de bloqueado y todo queda suave y muy agradable. ¿De acuerdo? Pues ya me contarás. Déjame en los comentarios qué te ha parecido la idea, si lo vas a tejer o cómo te ha quedado. En fin, cuéntame cositas. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que te haya gustado, eso que te haya inspirado, sobre todo. Muchísimas gracias por estar aquí, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!